Bienvenidos a Erudito, donde leer nos salva. Bienvenidos, saludito, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quieran que estén sintonizando este nuevo episodio, en donde la temática va a ser el Premio Nobel de Literatura. ¿Bien? ¿Cómo se entrega este conocido premio? ¿Cuántas disciplinas existen? ¿Se pueden ganar dos? Bueno, todas esas cuestiones que alguna vez nos llamaron la atención sobre este galardón entregado por la Academia Sueca Alfred Nobel, hoy los vamos a estar resolviendo. Más que nada orientado a la cuestión de la literatura, obviamente, ¿no? Primero, como a modo preliminar, decir que Alfred Nobel fue un ingeniero, un químico, nacido en 1833 y muerto en 1896 con solo 33 años. Nació en Suecia y hablaba más de 5 idiomas. Bien, Alfred Nobel es el creador de la dinamita y en una de sus tantas biografías que se escribieron sobre él, se recoge que la creación de los premios Nobel la realizó en compensación de ese acto violento que había gestado particularmente él, ¿no? Creó los galardones que llevan su nombre para reconocer grandes descubrimientos que se hicieran cada año en beneficio de la humanidad. Justamente lo que no hizo él, porque la dinamita resultó ser sumamente contradictoria y deshumanizada de lo que él proponía con sus premios. En, en uno de sus testamentos va a hablar después él de a quién se le va a hacer entrega estos premios, pero bueno, ¿qué significa ganar un premio Nobel de literatura? El premio Nobel de literatura es uno de los 5 señalados en el testamento de este filántropo sueco, quien pide en el testamento que fueran entregados cada año, y cito, a quien hubiera producido en el campo de la literatura la obra más destacada en la dirección ideal, seleccionado en este caso por su academia sueca, que era la Academia Alfred Nobel. Es de suma importancia notar que Alfred Nobel muere con 33 años. Eso llama la atención porque inclusive cuando empecé a grabar el episodio, leí la fecha correspondiente y no lo podía creer. Pensé que era un error de tipeo, pero no, efectivamente vivió 33 años solamente. ¿Por qué es polémico el premio Nobel antes de partir? Como una de las tantas cuestiones preliminares que me gusta aclarar. En primeramente, que muchas veces este premio, la Academia ha ignorado a autores mundialmente conocidos. El caso más cercano y regional que tenemos, en este caso nacional, es Jorge Luis Borges. Bien, la Academia expuso sobre su obra que, y cito, era demasiado exclusivo o artificial en su ingenioso arte en miniatura. Bueno, no voy a agregar mucho sobre esta cita porque claramente eh, tiene también entramados políticos, sociales, ¿no? La obra de Borges, así que eso vamos a dejarlo de lado. Y ese mismo año también otro de los que quedó afuera de ganar este premio fue Samuel Beckett. Bien, que Samuel Beckett lo que expuso la academia fue que, y cito, su tendencia nihilista y pesimista sin fondo, cierro cita. Algo que no tuvo en cuenta la academia cuando en 1969 sí le entregaron el galardón. Rarísimo, obviamente. Otros tantos grandes de la literatura que quedaron fuera de esta entrega de premios fue Virginia Woolf, Frank Kafka, León Tolstoy, como grandes mentes literarias, ¿no? Separadas de este premio que hubiese marcado, que no marcó su obra, su vasta obra a todos estos autores, pero que les hubiese dado el reconocimiento que merecían, ¿no? ¿Quiénes son entonces los países más ganadores de este premio? Bien, Francia ocupa la primera posición, ha tenido los escritores reconocidos con el Nobel como Albert Camus en 1957 y Jean-Paul Sartre en 1964, que luego voy a contar algo particular de este premio Nobel. Y el último francés en ganarlo fue Patrick Modiano en 2014. Bien, por su parte, el que le sigue es Estados Unidos. El gigante americano ha tenido ganadores como Toni Morrison en 1993, Ernest Hemingway en 1954 y William Faulkner en 1949. El último estadounidense que ganó este premio fue, controversialmente, Bob Dylan en el 2016, donde aquí también se empieza
a generar disputa y justamente problemas porque la música, justamente la poesía, es tomada entonces como obra literaria. Bueno, eso es tema de otro episodio, ¿no? Ahora, volviendo un poco más al eje que nos compete a nosotros, ¿cuáles son los Nobel que hay en América Latina? En América Latina particularmente hay 5 escritores que ganaron el premio Nobel y hay 5 escritores que ganaron, otros 5 que ganaron el premio Nobel, pero que son españoles. Entonces yo no los quise meter porque quería hablar pura y exclusivamente de América Latina, no de Hispanoamérica, porque me parecía que había que sacarle un poco reconocimiento a la Europa, hablando de Francia, de Alemania, otros grandes ganadores del premio Nobel. Entonces lo dejé de un lado en esta vez y vamos a solamente hablar de los que ganaron en América Latina. La primera fue Gabriela Mistral, que fue una poeta chilena, que fue la primera figura latinoamericana y hasta el momento la única mujer de la región en recibir el Premio Nobel de Literatura. Lo recibió en 1945, ¿bien? Por su incansable trabajo en este campo llegó a ser reconocida como la maestra de América. En su poesía abundan elementos del mundo rural, en una época en que otros escritores se dedicaban a escribir sobre las grandes ciudades. La prosa de Gabriela Mistral es única e inigualable. Bien, una autora de origen chileno que merece la pena ser leída. El segundo, y particularmente segundo escritor chileno en ganar el Premio Nobel de Literatura en 1961 fue Pablo Neruda. Es uno de los poetas latinoamericanos más influyentes del siglo XX, no solo en América Latina, sino también en el ámbito global. Se lo conoce, se lo reconoce a Pablo Neruda en el resto del mundo. Fue poeta, diplomático y activista político. Fue una figura muy paradigmática de las letras y la izquierda latinoamericana. Su poesía, enraizada con su Chile natal, toca poderosas temáticas universales. ¿Qué decir de Pablo Neruda también? No mucho más que eso. Una obra vasta y de un tinte específico con, su, con su tierra, ¿no? Con Chile. El tercero en ganar el Premio Nobel de Literatura en América Latina fue Miguel Ángel Asturias, en 1967, el mismo año en que García Márquez publica su obra Cien años de soledad. En su juventud, Miguel Ángel Asturias viajó a París para estudiar antropología y allí se dedicó a profundizar sus conocimientos sobre la cultura maya. Asturias llegó a tener una controversia con García Márquez acerca de la originalidad o plagio en Cien años de soledad, que lo desprestigió ante los ojos de los narradores del llamado boom latinoamericano. García Márquez tuvo encuentros no solo con Miguel Ángel Asturias, sino también con Mario Vargas Llosa, muy, muy controversiales y muy conocidos y polémicos, ¿no? Pero bueno, una figura de tal índole lo amerita, tal vez. El quinto es Octavio Paz, que es poeta y ensayista mexicano, y que recibió el Nobel en 1990. Asistió a la universidad, pero nunca obtuvo un título. Llegó a ser un erudito autodidacta, sin necesidad de conocimientos académicos, y en sus comienzos la poesía de este autor mexicano orientó la justicia social y el sentimiento de antifascismo. Bien, en esa poesía que escribió en su juventud, Octavio Paz se observó cierta influencia de Rubén Darío, Javier Villaturria y el llamado grupo de los contemporáneos. Javier Villorrutia, disculpen. Bueno, Octavio Paz es un autor que no he leído, pero yo entiendo que si el Premio Nobel de Literatura, que es algo que no aclaré, se entrega por una trayectoria literaria, es decir, no es solo el libro o el experimento que descubriste o que escribiste en este caso, como lo es, por ejemplo, el Premio Nobel de Física, el Premio Nobel de Química, sino es justamente por lo que ha repercutido tu obra a lo largo de toda tu vida, ¿no? Y cómo ha repercutido en el mundo y en la humanidad. Y el último, el sexto, dije 5, pero eran 6 en realidad, no es ni más ni menos que Gabriel García Márquez, que en 1982 gana, según muchos críticos, por su obra Cien años de soledad. El colombiano se ha destacado tanto en el ámbito de la novela como en el periodismo. Hay muchos puntos para hablar de García Márquez, pero lo que podríamos decir es que en el momento que se entrega el premio Nobel fue como
una bajada de línea de alguna manera de la Academia Sueca para decirle, bueno, hasta acá pudiste con tu obra literaria, hasta acá ya escribiste suficiente. Y para hacerle un poco choque a eso, García Márquez al año siguiente, 1983, escribe y saca El amor en los tiempos del cólera. Bien, ahora, habiendo terminado con América Latina, nos vamos a dirigir al otro continente más olvidado tal vez por el mundo, ¿no? O más, sí, más desprestigiado tal vez en materia cultural y en materia literaria, que es África. ¿Bien? ¿Cuáles son los escritores o las escritoras que ganaron el Premio Nobel de Literatura en África? Y son 4. No hay más de 4, lamentablemente. Esto también obviamente se presta a disputa, porque ¿cómo es que 144 premios entregados, 130 y pico sean europeos y americanos, es decir, Estados Unidos, y solo unos 20, 22 premios están repartidos entre lo que es África, Asia y América Latina? Bueno, muy propio de la mirada eurocentrada, ni hablar, no importa. Wole Soyinka, disculpen, gana en 1986 el Premio Nobel de Literatura. Nigeriana, escribe en inglés y ningún autor africano recibió el Premio Nobel de Literatura hasta ese año. Este escritor nigeriano, Wole Soyinka, consagró principalmente su obra en el teatro y fue galardonado, según la Academia, porque, y cito, en una perspectiva cultural amplia y con matices poéticos, innova el drama de la existencia. Cierro cita. Bueno, son autores que personalmente no he leído e inclusive a uno solo conocía y el resto desconocía completamente que existían. Pero bueno, habrá que darle una oportunidad, obviamente. El segundo en ganarlo fue a los 2 años Naguib Mahfouz, egipcio, ¿bien? Escribe en idioma árabe, nació en 1911 y muere en el 2006, ¿bien? Fue el primer escritor en lengua árabe que se hizo con el galardón. Es considerado uno de los escritores contemporáneos de la literatura árabe, y el jurado destacó de él que había logrado construir, abro cita, un arte narrativo árabe que se aplica a toda la humanidad, cierro cita. Los mayores logros del escritor se dieron en el campo de la novela, en donde escribió más de 30 novelas, y los relatos cortos, cuyo nombre supera los 350. Sus primeras novelas transcurrían en el antiguo Egipto con guiños a la sociedad actual, y también desarrolló una serie de novelas ambientadas en el Cairo contemporáneo. En la trilogía, formada por sus obras más conocidas, narra las vicisitudes de una familia durante la primera mitad del siglo XX. Bien, otro de los autores que desconocía y que habría que darle una oportunidad también, porque si la Academia lo premia es porque las novelas, los cuentos que escribe tienen una importancia temática de su contexto que es relevante. Nadine Gordimer, ganadora del premio en 1991, fíjense que en un lapso de casi 5 o 6 años ganaron 3 premios Nobel africanos, como que se quiso poner las pilas de alguna manera la Academia Sueca. No estoy desprestigiando los ganadores africanos, pero como que bueno, justo en un rango de 5 años fueron 3 los ganadores del premio Nobel de África. Nadine Gordimer es sudafricana y escribe en idioma inglés. Nació en Gauteng en 1923 y muere en la capital de Sudáfrica, en Johannesburgo, en el 2014. Es de origen judío, de madre inglesa y padre lituano, y trató en sus obras las consecuencias de los conflictos interraciales de su país natal y el régimen del apartheid. El jurado destacó que a través de su magnífica épica ha sido, en palabras de Alfred Nobel, de gran beneficio para la humanidad. Bien, algunas de sus novelas más importantes son Un invitado de honor, El conservador, La hija de Burger y La gente de Julie. Bien, el autor que viene ahora es el que yo conozco y es tal vez el más reconocido a nivel africano. Y ahora en el 2020, bueno, ha ganado un nuevo escritor africano que también se desconocía de su obra. Pero del que yo estoy hablando, que ganó el premio en el 2003, es sudafricano y habla en inglés, y escribe en inglés en realidad, es Coetzee. ¿Bien? J.M. Coetzee. 2 años después de Nadine Gordimer, obtuvo el Nobel como escritor blanco sudafricano.
Coetzee nació en 1940 en Ciudad del Cabo, se nacionalizó australiano un poco después y ganó el premio por, y abro cita, la brillantez a la hora de analizar la sociedad y porque en innumerables formas retrata la sorprendente participación del forastero. Cierro cita. Entre sus obras más importantes figuran Esperando a los bárbaros, Vida y época de Michael K. Desgracia y Diario de un mal año. Sus últimas novelas componen una trilogía: La influencia de Jesús, Los días de Jesús en la escuela y La muerte de Jesús. ¿Bien? Un escritor que no he leído pero que conozco y que en las librerías, inclusive en las bibliotecas, es un autor que se pide mucho. ¿Bien? Ahora, vamos a irnos al terreno de quiénes fueron o quiénes hicieron el tupé de rechazar el premio. Vamos a decir que claramente el rechazo a este galardón mundial es tomado en estos dos casos como una medida política y la otra como una exigencia política. ¿Bien? Boris Pasternak, poeta y novelista ruso. La obra cúlmine de este escritor fue Doctor Zhivago, que se publicó por primera vez en Italia en 1957. Pero fue al año siguiente de la publicación de Doctor Zhivago, libro que le significó la persecución del gobierno soviético, que la Academia Sueca se decidió a premiarlo. ¿Y qué hizo Pasternak? Envió una carta contando lo agradecido y sorprendido que estaba. Lo raro fue que días después, tras una intensa presión del estalinismo, envió otra con el sentido opuesto. Y abro cita. Considerando el significado de este premio, este premio ha tomado en la sociedad a la que pertenezco, debo rechazar este premio inmerecido que se me ha concebido. Por favor, no tomen esto a mal. Y cierro cita. La amenaza del Kremlin a través del KGB consistía en expulsarlo de la Unión Soviética. Aún así, Boris vivió en los últimos años escondidos en su dacha en las afueras de Moscú. Murió en 1960 de leucemia. ¿Bien? Un caso controversial de persecución política por parte del estalinismo. Bueno, su obra obviamente luego fue reeditada y fue vendida, hecha bestseller en la Unión Soviética, luego del estalinismo, pero bueno, algo muy trágico y muy feo que pase con un galardón así, de ese índole. El segundo es, como ya nombramos en este episodio, Jean-Paul Sartre. Escritor, novelista, filósofo francés. ¿Qué decir de este intelectual, ¿no? Uno de los grandes exponentes del existencialismo y de la imagen del intelectual justamente del siglo XX. El intelectual entre comillas y en mayúscula porque, bueno, con Simone de Beauvoir, que fue su pareja durante gran parte de su vida, representaron de alguna manera lo que era el intelectual y la persona culta, ¿no? La gran obra de Sartre, El ser y la nada, en la que expuso de manera teórica su tesis sobre el existencialismo, tiene sus raíces fuertemente hundidas en la catástrofe que significó para Europa la Segunda Guerra Mundial. Su obra trascendió la perspectiva filosófica e ideó el concepto de comunismo existencialista, el cual plasmó magistralmente en su novela La náusea, 1939. En ella se representa al hombre a la deriva en un universo sin Dios, rehén de su propia libertad. En 1964 se le concedió el Premio Nobel de Literatura, pero lo rechazó, según él, porque, abro citas, consistentemente había declinado todos los honores oficiales. Sí, cierra cita. Eso se señaló la página web del Premio Nobel. Sartre lo consideró siempre un premio burgués. Gracias por escuchar este episodio de Erudito de Rotterdam. Nos vemos la próxima. Un saludo muy fuerte. Nos pueden seguir en Instagram y en YouTube como Erudito de Rotterdam, donde leer nos salva.